¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Escrito está, donde analizaremos las creencias y las prácticas de las personas. ¿Son realmente bíblicas o solamente son ideas de hombres enseñadas como palabra de Dios? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está. El tema en esta ocasión, María, la Madre de Jesucristo. La Biblia nos dice en Mateo: estos son mi madre, mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¿por qué la creencia de que María es igual a Dios? O inclusive María puede salvar o interceder por nosotros como muchos piensan. ¿Qué mencionaron los profetas al respecto? El libro del profeta Isaías nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Las profecías señalaban el nacimiento de Dios por medio de una virgen. Esta profecía se cumple y el Evangelio de Lucas nos dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Nos damos cuenta cómo la profecía va caminando, se va cumpliendo con todo lo que Dios ha establecido. Y continúa Lucas diciendo: y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El problema que representaba en tener un hijo fuera de matrimonio era muy grave, ya que las leyes se cumplían de manera estricta y María corría el riesgo de ser muerta por apedreamiento. Pero podemos ver la respuesta de María en Lucas, que nos dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Reconociendo María tal distinción, quizás sin entender, se moriría de nuevo al saber que en la actualidad se le tiene como igual a Dios. Todo el pueblo hebreo sabía que un día Dios bajaría a la tierra por medio de una virgen. Luego, como dice la Escritura, María consumó su matrimonio con su esposo José y tuvieron hijos e hijas. El Evangelio de Marcos nos habla al respecto y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? En el Evangelio de Marcos nos explica y detalla acerca de este hecho sobre el matrimonio de José y María. Asimismo, observamos a Santiago o Jacobo, el que escribió la epístola a Santiago, como hermano de Jesús y discípulo. Además, en la hora de su muerte, Jesús encomienda a María a uno de sus discípulos sin hacer alguna mención de su parentesco hacia ella, como lo menciona Juan en su Evangelio. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Ahora bien, ¿de dónde viene entonces eso de rendirle culto a María o tratarla como a Dios? ¿Con qué plan, con qué intención se introducen estas ideas para venerar a María, para tratarla como igual a Dios, o inclusive para llegar a afirmar que María tiene la facultad de interceder y perdonar pecados, o sea, hacerla semejante a Dios? Para empezar, diremos cómo es deformada la palabra de Dios al hacer uso del término Madre de Jesús para hacer surgir alguna doctrina. En este caso hablaremos de la Mariología,
con sumo respeto a todos los que profesan esta creencia, damos nuestros puntos de vista, remitiéndonos a la historia para conocer los motivos de este hecho. Nuestra única finalidad es informativa. Los dogmas entonces de la Mariología son como sigue: 1. Maternidad divina. 2. Perpetua virginidad. 3. Inmaculada concepción. 4. Asunción de María. La creencia de la Mariología nos dice que María es la madre de Jesús y por lo tanto es la madre de Dios. Porque Jesús es Dios, María es la reina del universo, porque Jesús es el rey del universo. Debemos hacer hincapié que estos son los puntos de la Mariología. Esto es lo que nos enseña la Mariología. Sin embargo, como lo he mencionado antes, ¿es bíblico o solamente es idea de alguien para hacer surgir alguna doctrina con algún plan que está detrás de todo esto? Continuamos con los puntos de la Mariología que también dicen: María intercede ante su Hijo por nosotros, como también lo pueden hacer las personas santas que ya viven en la presencia de Dios, o sea, los muertos. Note usted cómo es tergiversada la palabra de Dios. La Biblia ya no está siendo tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que los muertos, muertos están. Además, eso de rendirle culto a los muertos tampoco es bueno, como la misma Escritura señala. Continúa la Mariología diciendo que María es modelo de los cristianos por sus virtudes. María es nuestra madre, pues como dice el libro del Apocalipsis, son hijos de la mujer los que siguen los mandamientos de Dios. Además, la Mariología menciona que si nosotros nos consideramos realmente cristianos y cumplidores de los mandatos del Señor, tenemos que aceptar que María es nuestra madre. María es la madre de la iglesia. Nosotros también debemos recibirla en nuestras vidas si es que realmente nos llamamos cristianos. Debemos de abrir un paréntesis aquí para mencionar cómo la palabra de Dios es deformada en su totalidad, ya que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a quien realmente debemos recibir es a Jesucristo en nuestro corazón y no a María. Pero vamos a un pequeño corte y continuamos en su programa Escrito está. Estamos de regreso en su programa Escrito está. Recuerde que usted puede vernos a través de los diferentes medios de comunicación que aparecen en su pantalla. Estamos por internet, estamos en el Facebook y además puede usted regalarnos una llamada que con mucho gusto responderemos. Antes de irnos al corte, estamos hablando de la Mariología. La Mariología asegura que María es la nueva Eva, así como Jesucristo es el nuevo Adán, y por lo tanto se puede alcanzar salvación por la intercesión de ella. Notamos que los que no habían de seguir la palabra de Dios, como podemos ver, buscarían añadirle sus propias ideas al respecto, buscando beneficiar y apoyar sus argumentos, asegurando que María es igual a Dios para rendirle culto. Como por ejemplo, teniendo como guía las visiones de una mujer alemana llamada Anna Katharina Emmerich. Esta religiosa, que precisamente fue beatificada por Juan Pablo II el 23 de octubre del año 2004, ella decía que había recibido las visiones de María. Por medio de 2 personas se daban a la tarea de buscar la casa de María en Éfeso, precisamente en el lugar donde se veneraba a Diana como la madre de los dioses. Entonces adoptaron a María como madre de Dios por medio de argumentos ocultistas. Podemos notar cómo el gnosticismo místico
envuelve a las personas llevándolas a creer en María como si fuera Dios o igual a Él. Los gnósticos no se limitaban a una sola religión, sino que estudiaban todas las religiones para poder extraer de ellas los grandes principios científicos. Consideraban que cada religión era un estado diferente de una misma manifestación. Les daban gran importancia a las enseñanzas de los antiguos caldeos, de Zoroastro, de Hermes, Trismegistos y de uno de los fundadores de su orden, que había transmitido técnicas similares a las del budismo, así como a las revelaciones ocultistas de Enoch. Los gnósticos creían poseer la ciencia viviente de estas revelaciones y de este modo sabían cómo comunicarse con los seres angélicos y habían resuelto la pregunta del origen del mal en la tierra. Pero veamos qué dice la historia al respecto. El primer concilio ecuménico, convocado en el año 325 en Nicea, cuya apertura fue hecha por el emperador Constantino en el Palacio Imperial de Nicea, el 20 de mayo del año 325, como ya lo he mencionado. El motivo principal por el que fue convocado este concilio ecuménico, con 318 obispos de diferentes lugares, fue el de afirmar la verdadera doctrina acerca de la divinidad y eternidad y nacimiento del Hijo de Dios, en contraposición a las falsas enseñanzas de un obispo de Alejandría llamado Arrio, que sostenía que Jesucristo no era Dios. De esta manera, Arrio negaba la divinidad y el nacimiento del Dios eterno. Este concilio condenó y rechazó esta herejía de Arrio, peligrosa para la Iglesia, estableciendo la verdad absoluta e indiscutible que de aquí mismo toman como fuerza los que apoyan a María como Madre de Dios, para decir que ella también es divina. Pero recordemos que Dios no comparte su gloria. Se redactó entonces en este concilio el símbolo de la fe, el credo, que dice lo siguiente: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que nació del Padre ante todos los siglos, luz de luz, verdadero Dios de Dios, engendrado, nacido, consubstancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Así, leyendo el Antiguo Testamento, podemos encontrar referencias a la pluralidad de las divinas personas. Por ejemplo, en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. He aquí Adán hecho como uno de nosotros. ¿Con quién hablaba el Señor? Nadie puede decir que dijo esto a los ángeles, ya que ellos no son su imagen y semejanza. Los ángeles no tienen la esencia, el poder y la majestad del Señor. Entonces, ¿quién era aquel con quien hablaba el Señor? Al que le dijo nuestra imagen y semejanza. Nadie más que con aquel que tuviera su misma esencia, totalmente idéntico a Él, nuestro Señor Jesucristo. Conforme a la perfección, poder, majestad y gloria divina, es Jesucristo, Dios y Señor. Entonces, ¿cómo tomaba el arrianismo a María? El concepto del arrianismo para refutar a Jesucristo se basaba precisamente como Dios planteó en un principio que María no es madre de Dios, sino solamente la madre de un hombre. Entonces Jesús no es Dios. Ahora, todo verdadero cristiano cree que Jesucristo es Dios y que hay una sola persona en Él, verdadero Dios y verdadero hombre. Si no fuera así, Jesucristo no nos podría salvar. Es por lo que el concilio de Éfeso, en el año 431, declaró a María Madre de Dios. Note usted cómo estas aseveraciones, cómo estas afirmaciones fueron tomadas para declarar también a María erróneamente como igual a Dios. Además, los arrianos
que decían que Jesucristo no es Dios, hoy en día podemos verlo como los testigos de Jehová hablan y creen en esta doctrina arrianista, que Jesucristo no es Dios. No se deje usted llevar, no se deje usted engañar, analice usted la palabra de Dios. Esta importante definición del concilio de Éfeso está absolutamente conforme con la Escritura. Recordemos el discurso de Pedro después de Pentecostés, que dice: que toda la casa de Israel lo sepa, pues con certeza Dios lo ha hecho Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros habéis crucificado. ¿Qué quiere decir aquí Señor? Sino que es Dios. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos con la epístola a los Filipenses, donde menciona que Jesucristo es Dios. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Escrito está. Antes de irnos al corte, estamos hablando de la soberanía de Dios, de cómo Jesucristo es Dios realmente. Y en la epístola a los Filipenses, Pablo escribe: que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En este primer concilio ecuménico fueron redactados en forma clara, breve y precisa exactamente las verdades, enseñanzas sobre la fe, de cómo Jesucristo es Dios, no de que María sea semejante a Dios, ni de glorificar, honrar o venerar a María como Madre de Dios. Esto es solamente utilizado como punta de lanza para la unificación de las religiones, como podemos ver en el Corán, que presenta a María no solo como una mujer relevante, sino como la mejor de las mujeres, haciendo de ella un ejemplo a seguir para todos los creyentes, porque María creyó en la veracidad de la palabra de Dios. Es esto que nosotros debemos de decir, que María creyó en la veracidad de la palabra, puso por obra, practicó la palabra de Dios. Por esto Dios le escogió para ser la madre de Jesús, el profeta de la bondad. Note usted cómo hay una diferencia, cómo hay una discrepancia, no hay unidad, porque el Corán presenta a Jesús como el profeta de la bondad y los cristianos reciben y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Dónde está entonces la igualdad de pensamiento? Ellos piensan de Jesús, como le hemos mencionado, como solo un profeta. Los cristianos tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Veamos algunas observaciones peculiares. Cualquiera que sea la posición teológica que alguien tome el día de hoy sobre el tema de la Mariología, no es posible adoptar como fundamento a la tradición reformada, a menos que no se haga con total cuidado. La doctrina mariana de los reformadores va de acuerdo con la gran tradición de la Iglesia Católica en lo esencial y con la de los padres de los primeros siglos. Muy en particular, el título siempre virgen se manifestó muy pronto entre los primeros cristianos. Fue una frase muy común en la Edad Media y continuó su uso en los escritos confesionales de los protestantes. Esta frase recordaba a Jesucristo como Dios, no a María como igual a Dios. ¿Qué pensaban los reformadores de la Madre de Dios? Martín Lutero dijo al respecto: Cristo, nuestro Salvador, fue verdadero fruto natural del vientre virginal de María. Esto sucedió sin la cooperación de la mano del hombre y ella permaneció virgen. Nos damos cuenta y encontramos en estas líneas a un Lutero completamente abandonado a las enseñanzas de su escuela, la Iglesia Católica Romana. Ahora bien, Lutero en realidad afirmaba que se le rindiera culto a María, o solamente defendía la posición de que Cristo es Dios. Tomemos como base la idea propia de Lutero de separarse de la Iglesia Católica Romana por su desapego a la palabra de Dios.
Juan Calvino, ¿qué mencionó al respecto? La inferencia que el vídeo saca de Mateo 1:25, que María permaneció virgen hasta el parto y que posteriormente tuvo otros hijos con su marido, no es posible sacar de estas palabras tal conclusión. En lo que respecta a lo que sucedió después del nacimiento de Cristo, Él es llamado el primogénito con la sola finalidad de informarnos que nació de una virgen. Lo que sucedió después, los historiadores no nos lo informan. Esto es precisamente lo que observamos de Juan Calvino. Además, podemos ver que algunos conocían de la consumación del matrimonio de María después del nacimiento de Jesucristo, así como algunos otros la defendían. Por ejemplo, John Wesley, fundador del metodismo, decía: creo que Jesucristo nació de la Santísima Virgen, quien al mismo tiempo que lo trajo a él al mundo, continuó ella pura e inmaculada virgen. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Aclarando el concepto de los reformadores en cuanto a la Mariología, podemos decir que aún tomando en cuenta lo que ellos afirmaban en cuanto a María como Madre de Dios, y para no confundir a las personas, considerando que después de sus afirmaciones pudieran ser utilizados para enseñar alguna herejía o aprovecharse de ello, en el movimiento del protestantismo se especifica claramente sus puntos de vista y los puntos erróneos o las malas interpretaciones a sus comentarios y escritos. En pocas palabras, ellos pensaban que algún día lo que decimos va a ser tomado para crear doctrinas o enseñanzas y no estaremos para refutar lo que dicen. Por tal motivo, considerando lo anterior, podemos citar los puntos básicos, que son 5 del protestantismo, y sus motivos, traducidos en 5 solas o 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante, y se resumen de esta manera. Los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica romana en todos los sentidos deben conocer de estas solas. Solo la Escritura, la Biblia es la palabra de Dios, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, no como la representada por la tradición católica romana, autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el Papa. La número 3 es la que dice que solamente debemos nosotros tener y recibir la salvación por la gracia. Solo a través de Cristo. Nos dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que no hay salvación por medio de ningún otro. También solo Gloria nos menciona que solo a Dios la gloria. Enseña que solo para Cristo Jesús debemos vivir glorificando su nombre y que la salvación se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. Por tal motivo, esta salvación se cree en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. Nos vemos hasta la próxima emisión de su programa Escrito está. Dios le bendiga. Hasta la próxima.